amable auditorio que nos acompaña esta tarde en su programa Trabajador, su voz se escucha a través de CDMX Noticias Radio. El día de hoy tenemos un programa que es muy interesante, es una semana crucial para nosotros en un día muy significativo derivado de la situación que acontece en nuestra organización sindical a la que pertenecemos todas y todos, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Nos acompaña un personaje que para nosotros es importante escucharlos, es importantísimo abrir este espacio de convivencia virtual, de comunicación, de información, para que todas y todos ustedes como trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México conozcan y escuchen su posición y sobre su experiencia, saber qué podemos hacer con nuestra organización en este momento que se está viciando tanto el proceso de elección de la sucesión presidencial. Bueno, pues quiero darle la más cordial bienvenida y el agradecimiento por aceptar este espacio al maestro Juan Ayala Rivero, que es, ¿cómo te debo decir, Juan? Presidente, compañero, amigo o simplemente trabajador del Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias, licenciada Angélica, por invitarme a este programa. La verdad es que yo no tengo ningún empacho, no tengo ni filias ni fobias, y la verdad es que si me llaman Juan, así me llamo, y ese es mi nombre. ¿Soy un compañero de trabajo? Claro que lo soy. Soy un trabajador por 30 años de servicio en SACMEX, a mucho orgullo, y la verdad es que estoy aquí para expresar un punto de vista sobre la circunstancia que vive nuestra organización sindical. Sobre todo que es muy importante, compañeras y compañeros, porque tenemos un ejercicio democrático que emanó el 6 de junio y que nos dimos cuenta que la ciudad, la mitad de la ciudad votó en contra de una reelección. En este momento seguimos con el tema, nosotros como Foro Permanente de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, seguimos manteniendo la firme postura de que estamos en contra de cualquier figura de reelección, porque así lo marca la ley, porque para eso surgió la reforma laboral y por ello nosotros como trabajadores estamos obligados a seguir dando la lucha, y por eso es que es importante para nosotros conocer de viva voz de Juan Ayala cuál es la situación jurídica que prevalece en este momento en nuestra organización sindical. Bueno, es muy sencillo. La FETSE tiene el control del aspecto del sindicato, erróneamente lo digo. Indebidamente. E indebidamente. ¿Por qué? Porque el sindicato tiene una autonomía y esa ha sido violentada, aunque digan que hay 26 secretarios generales que han solicitado la intervención de la FETSE. Eso es una situación que trae y trastoca la autonomía sindical de la organización. Hoy se llevó a cabo un consejo en donde sindicalmente se violenta una parte fundamental. No se les entregó la convocatoria del Congreso. Y eso es algo grave. ¿Cómo es posible que vayas a aperturar un Congreso y resulta que no traes la convocatoria de lo que vas a hablar en el Congreso? Ya tienen fecha, se les van a entregar mañana. Eso nos habla de los vicios. Pues de la manipulación, de cómo se utiliza este control para sujetar la voluntad de los trabajadores, de los dirigentes. Sí, la verdad es que eso es bien importante que acabas de decir. Aquí están los intereses de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, de FETSE, de ex dirigentes sindicales como José Medel y otros que están por ahí meciendo la cuna indebidamente, ilegalmente. Señores, están ustedes construyendo la sucesión sindical en cimientos de un cochinero, de un consejo. Juan, a mí me gustaría que nos hablaras de ese consejo en donde no los 40, sino un grupo, un grupo de congresistas ahí ese día deciden que no le daban continuidad a tu toma de nota, que era la 160. Ok, si hablamos de hace 2 años, porque son 2 años, 2 años sin tener dirigencia. Un sindicato tan importante como el nuestro, ya hablamos de los números, 187,000 trabajadores. Me van a decir, no todos son de base, todos son de base, porque son trabajadores y eso es lo que tiene uno que buscar. Si uno alienta a los compañeros a la lucha, debe hablar de los 187,000,
¿Por qué 187,000? Porque hablamos de honorarios, de eventuales, de 469, de nómina 5, nómina 1, o sea, todas las ramas que existen en el sindicato. Hablamos de ese número porque eso somos. Y en ese sentido, el sindicato como personal afiliado o agremiado, para ser correcto, tiene 110. Es decir, tenemos una nómina 2 con el personal que está adicionalmente. Okay. Más todavía le podemos agregar a las empresas que dan servicio a la ciudad. Entonces, es una nómina bastante grande. Que por eso es importante nuestro sindicato. En el segundo programa que tuvimos, el presidente del CITISTE nos decía que nuestro sindicato se vuelve interesante porque FEDSE, a pesar de que dice que tiene 80 sindicatos, el más importante es el del gobierno de la Ciudad de México, y que la FEDES, que es otra de las federaciones, por cierto, ¿no? Es la FEDES es a donde Medel se intentó llevar en algún momento el sindicato y hacerle ese boquete a la FEDSE. Y hoy, curiosamente, lo vemos de aliado de Joel Ayala, ¿no? En su momento se peleó con Joel Ayala, 2004, 2007, cuando lo corretearon a huevazos por la compra de un equipo de fútbol. Ha sido un pillo, se lo decimos en su cara. Lo único que le interesa es vender su producto vestuario al gobierno. Ese es su interés, no es otra cosa, no son los intereses de los trabajadores. Ya lo demostró en 2004, 2007. Y la verdad, creo que hoy esta simbiosis que tiene con la federación me parece que es la peor. Engañaron a la jefa de gobierno, debo decirlo muy claro, engañaron a la jefa de gobierno diciéndole que tienen el control del sindicato y desgraciadamente no lo hay. El sindicato como organización se mueve por sí solo. Los dirigentes hoy les ha faltado estar donde deben estar, con los trabajadores. Esa es una realidad. Y si me voy hace 2 años, cuando hicieron este movimiento, los compañeros que tenían la ambición de llegar a la presidencia, tuvieron todo para hacerlo y no lo pudieron hacer por sus errores, por sus ambiciones personales de cada uno de ellos, que hoy tenemos 40 candidatos y todavía los externos, y eso va a generar un divisionismo pleno. Van a aparentar en un sentido estricto la unidad sindical, como hoy se vieron en las fotos, como hoy se vieron en la declaración. Pues sí, pero eso no sirve, porque necesitamos liderazgos que la gente vea que pueden realmente resolver problemas, aunarse al gobierno con una sola finalidad: darle el servicio a la ciudad, atender los trabajos que se nos encomiendan, y 3, buscar el beneficio colectivo. Y puedo decirlo fuerte y claro, y si no, mis compañeros me podrán reclamar, como ya alguna vez me reclamaron. Revisen sus recibos del año 2000, yo llegué en 2011, del 2010, y compárenlo con el último que tenemos, y verán el beneficio. ¿Por qué voy a hablar de este tema en particular? Cuando nosotros iniciamos esta aventura de llegar a la presidencia del sindicato, recuerdo que Enrique Ham, que también está junto con ellos, Así es que por eso te digo que esto es un interés de ex dirigentes sindicales, ya muchos pensionados y jubilados, ¿no? Que además no tienen autoridad moral, como el doctor Ham, que llegó en un golpe al sindicato porque él llegó a suceder al ingeniero Rojo en un golpe de estado a Medel de la Medel dio el golpe a Rojo, al ingeniero Rojo. Y la verdad es que volvemos a lo mismo. Ahí empezó nuestra historia, ¿no? En el 2000 nosotros retrocedimos como trabajadores. Lo que no vivimos con el PRI, lo vivimos con el gobierno de la izquierda, que metieran descaradamente y abusivamente las manos en la organización sindical y que se les haya permitido. Por eso ahí perdimos incluso la posición que teníamos en el Congreso, que era el 5º distrito, y jamás hemos vuelto a tener la representación de tener voz y voto. La gente no ha entendido por qué es importante tener un diputado en la Cámara o en el Congreso o en las cámaras, el Senado, el Congreso Federal y el Congreso local. ¿Por qué? Porque es ahí donde hacen la repartición del presupuesto y es ahí donde se puede cuidar el dinero de los trabajadores. La partida 1000, para hablar de la partida 1000, la partida 2000, la partida 5000
que es ahí donde realmente la autoridad a veces lanza los dineros a guardarse, y alguna ocasión en la 3000. Pero esto es la parte que la gente ha dejado de ver. Y entonces, ¿qué pasa? Decía yo que si revisamos cuando HAMP, recuerdo que nos mandó a negociar con el gobierno central, aquí a la vuelta, aquí a la vueltecita, aquí en Francisco. Somos vecinas, es lo que les digo, cada programa les digo, somos sus vecinas. Aquí, la verdad es que nos mandó con 50 millones de pesos. Recuerdo que nos sentamos a negociar 50 millones de pesos que eran para prestaciones, y voy a decir una compañera que estuvo conmigo, Irma Ramírez Sánchez, ex magistrada, que Jovel la quitó de magistrada porque no se... Sí, que es otra posición, compañeros, que por no tener la fuerza, por no hacer la fuerza como trabajadores, hemos perdido esa posición en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es un magistrado que no tenemos hoy en día. Y entonces nos dan 50 millones de pesos. Me acuerdo que después de esa reunión, tanto Irma como un servidor salimos muy contentos porque salimos con 800. Es decir, de 50 millones a 800 era un montón. Nos medían con 50 millones porque nos siguen... No, ni siquiera nos medían. Eso fue lo que dijo Ham Vázquez, que es lo que teníamos para negociar. 50 millones. Ni siquiera el gobierno nos lo había dicho, sino Ham Vázquez. Sí, Enrique era Ham Vázquez. este empleado, era el sindicato, ahí empezó la historia del sindicato del gobierno, no de los trabajadores. Pero cuando dejó de ser presidente se fue como director del hospital pediátrico de Azcapotzalco, que por cierto lo corrieron de allá los trabajadores, lo huevearon. Bueno, eso es. Y después, cuando nosotros nos llegamos con un presupuesto de 800 millones. Bueno, a la fecha de hoy, por eso hablo de comparar los recibos, salimos con 8,000 millones de pesos en la bolsa de los trabajadores. Y eso es algo diferente, por eso me siento tan tranquilo de poder dialogar. Y si no, ahí está el Día Internacional de la Mujer, ahí están los 900 pesos que se dan de manera mensual, ahí están el pago retribuido a la mujer que está en época de gestación. Bueno, hay muchos, hay por lo menos 24 prestaciones que significan dinero. Esos son 8,000 millones de pesos, que son ahora repartidos entre cada trabajador. Y voy a hablar un poquito de los 469, que son compañeros de base. No son sindicalizados, eso es cierto. Y no son sindicalizados porque falta la regularización de su procedimiento de capítulo 1000 en el presupuesto correspondiente. Eso ya lo platicaremos en otro tema, porque en alguna ocasión una compañera de 469 me dijo que me quería haber muerto. Le dije que le agradecía mucho el deseo, porque yo los engañé en el Zócalo cuando fuimos a entregarles las plazas. No, se inició un proceso, porque ellos se les olvida que venían de ser eventuales de 3 y 5 meses, y que los corrían cuando querían, los daban de baja cuando querían, les tardaban en pagar. Los convertimos primero de eventuales, los convertimos en estabilidad laboral anual. Se les olvidó a los compañeros. Y después, la segunda etapa, que ya no nos alcanzó con la pasada administración, ya no nos alcanzó para llevarlos al siguiente nivel, que era llevarlos hasta el nivel 8.9, que era ya la base sindicalizada. Pero había otro proyecto, y hay otros proyectos más en el aspecto económico, de esa manera. Y te voy a poner otro ejemplo. Y me van a decir ahorita que por qué. El caso de los compañeros de finanzas. Esos compañeros de finanzas fueron 533 compañeros que se fueron jubilados con 25,000 pesos de salario base al ISSSTE y a la Caja. Y ahí están, ahí están los compañeros. Cuando quieran encontrarlos, los van a encontrar, porque estos compañeros hicimos algo importante, igual que como lo pretendemos hacer con 469. Buscamos en el entramado del presupuesto, del catálogo de ejercicio, de ejercicio por función, del caso de la parte presupuestal, donde podíamos tomar dinero para hacer este proyectado. Y hay un convenio muy interesante. Se fueron 533 compañeros al final con 25,000 pesos. Pero quiero comentarles que estos compañeros tenían 90,000 pesos bimestrales en compensaciones, tiempos extras, excedentes, pago de multas y adicionales. Entonces, bimestralmente tenían un lanonón, pero tenían 5,000 pesos de salario base.
Es como el compañero de limpia. El compañero de limpia gana mucho con todas las partes económicas que le percibe por fuera, pero cuando va a la jubilación se va con el nivel 8, que son 7,000 pesos. Es más, está el convenio 19. ¿Qué significa el convenio 19? El convenio 19 significa que aquel compañero que se va a jubilar puede irse del nivel en que se encuentre, puede ser 8-9, hasta el 19, un año más, y se va y deja la plaza al hijo que pudiera. Pero dejar. eso no lo van a hacer estos representantes sindicales porque ¿qué es lo que hemos visto? Déjame interrumpirte, Angélica. Perdóname que te interrumpa. Es que no necesitan hacerlo los representantes. Está escrito en las condiciones generales de trabajo, que es otro tema. No leemos, no queremos ver y no queremos, queremos que nos den las cosas en la mano. Exacto. Entonces, si están ahí, eso es la parte importante, ¿no? Por eso es que es bien importante lo que siempre les hemos dicho a los compañeros, la participación activa. Sí, claro. Y sobre todo no confiarse a la representación sindical, porque en este momento la representación sindical no está cumpliendo con lo que protestó, y al no cumplir con lo que protestó, pues obviamente ahí va en detrimento de la calidad y sobre todo le pega al salario de los trabajadores en las prestaciones. Pero también es muy cierto que muchos de los representantes sindicales están prácticamente echados para atrás. ¿Por qué? Por los compromisos que tienen con la autoridad. ¿Cuántos de ellos no tienen toma de nota, Juan? Híjole, bastantes. Hay muchos, hay varios. Para que vean, entonces, es lo que siempre les dijimos, que muchos de ellos no tienen nota. Por eso, desde esta tribuna, desde este espacio público, pidamos a los 40 secretarios de los que nos habla FETSE, que hoy se integraron en este evento que hubo en la mañana en el Salón Federalismo, pues que nos exhiban, que suban, que hagan pública sus tomas de nota para saber y que nos comprueben a toda la base trabajadora que tienen toma de nota y que tienen la representación oficial dentro del sindicato. Déjame aprovechar el viaje porque alguien me hizo una pregunta hace un rato. Voy a hacerla. Pensaban que si el sindicato es democrático. Sí, el sindicato es uno de los más democráticos. Se elige por planilla, con voto libre, directo y secreto, con urna. Creo que eso fue, déjame reconocerle a Medel que fue lo único que hizo bien, porque ahora cada vez que hay una elección se pone el resultado en las áreas de trabajo. Y ahí está bien, digo, hay que destacar lo bueno, calificando lo malo también. Y en ese sentido, es democrático. ¿Qué le faltaba al sindicato? La elección del presidente. Es lo único que le falta para tener la democracia plena. Y yo decía hace un momento que sí, hacia allá íbamos. El hecho de que tengan ahora los secretarios, reformado el 161 y el 161 bis, que eso lo hicimos, nos costó mucho trabajo hacerlo, porque nosotros habíamos notado que cada 3 años cambiábamos de pensar, pero había un poquito más de conciencia. Cada 3 años se iban los secretarios y aquellos que pudieran tener una buena idea la dejaban trunca. Pensando en eso, se modificó el 161 y el 161 bis, dándole la posibilidad a los compañeros que hicieran algo más allá. El que llega, aprende, el que ya aprendió y pone en práctica, y el que va de salida. Ese era el motivo de la continuidad de un proyecto de trabajo. De largo plazo, sí, de largo alcance, de largo aliento. Nosotros tuvimos 8 años, y en 8 años, 8,000 millones de pesos es mucho dinero, que gracias a Dios está en la bolsa de los trabajadores. Fíjate que aquí es bien importante eso que dices, porque estos zampones, porque son unos zampones, y delincuentes, porque quien viola la ley se convierte en delincuente, tienen hasta 4 periodos, como el caso de mi secretario general, porque yo pertenezco a la sección 15, que va por el que tiene el 4º periodo de reelección. O sea, y esto lesiona, porque lejos de hacer un proyecto de continuidad, él confunde, y así como él, muchos secretarios generales de los 40 que heredan la Secretaría General a su familia, a sus familiares, ¿no? Y no es por la continuidad de un proyecto en beneficio de los trabajadores, sino es en beneficio de sus familias y en beneficios personales. ¿Por qué? Porque lo que representan las cuotas sindicales. Aquí es un tema también de fiscalización y de transparencia. Las cuotas sindicales, en este momento hay un serio problema, y está ahí la autoridad, lo he dicho, la Secretaría de Finanzas la Secretaría de Finanzas y toda autoridad laboral que tiene que ver con la administración de los recursos, la retención de las cuotas, está incurriendo en omisión. Hay un delito que, si nosotros reclamamos
la rendición de cuentas es porque tenemos la certeza de que están en una ilegalidad. Y aquí otro de los temas que a nosotros nos incumbe y que nos molesta es este tema de que en este momento muchos secretarios generales ya no tienen toma de nota, ya concluyó su periodo de gestión y legalmente FETSE se escuda en que los secretarios generales le solicitaron que la ampliación de nota al tribunal. FETSE no tenía por qué haber solicitado la ampliación de nota al tribunal porque está solicitando una ilegalidad, porque la ley es muy clara, no debe de haber reelección y por ese lado. Por el otro lado, el tribunal tampoco debió de haberle dado entrada a esa toma de nota. Nosotros decimos que el tribunal ya se excedió, el tribunal está seriamente señalado, es la autoridad laboral que debe de ser garante de los trabajadores y se ha excedido. Juan, ¿qué nos dices de este tema? Mira, vamos al Telecán. El Telecán, como tal, y ahí tenemos a Guanajuato ahorita con 2 partes automotrices, ya está interviniendo. Primera, en ese sentido, ya ni siquiera la Comisión Internacional o la Panamericana de Derechos Humanos, ya está interviniendo la vicepresidenta Kamala. Digo, y le agradezco que haya hecho eso, porque el hecho de que se ingrese de esa manera a un tema como el Tratado de Libre Comercio, que debiera no afectarnos a los trabajadores del gobierno de la ciudad, ni los trabajadores al servicio del Estado. ¿Por qué? Porque el Telecán es un mecanismo para la producción y nosotros somos trabajadores de servicio, prestadores de servicio. Entonces, creo que confundieron la gimnasia con la magnesia. Pero en fin, ya está dado el golpe, pues ya todos los trabajadores estamos ahí. Y algo que yo quiero reclamarle no a la dirigencia está ahí por los trabajadores, al verdadero sindicato, a los trabajadores, su pasividad. Yo no tengo inconveniente, ni tendría inconveniente en rendir cuentas, que las hice como marca el estatuto, en el área que me correspondía, que es el Congreso, el Consejo, los plenos y todo lo demás. Ahí se rindieron cuentas siempre y se dijo cuánto se gastó. Okay. Entonces, creo que hay un tema en que el sindicalismo como tal, o el sindicato como tal, que es ese monstruo de las 1000 cabezas, aquí son 187,000 cabezas, que se han quedado dormidos, esperando a ver quién viene a resolver un tema que le pertenece a ellos. Nosotros en diversos momentos hemos manifestado e invitado a los compañeros a que se sumen a las movilizaciones, a la lucha, porque hoy en día no podemos confiar como en algún momento confiamos en la representación sindical. Nos queda muy claro que esto es tripartita, gobierno, trabajadores y representación sindical, pero lo hemos dicho, somos responsables porque hemos sido omisos, porque no participamos, porque no nos informamos, y por eso es que son estos medios de comunicación y de información para poder llegar a todos ustedes, sensibilizarlos, convencerlos, capacitarlos y asesorarlos. El tema que acaba de mencionar el maestro Juan Ayala es bien importante. Se da la reforma laboral el 1 de mayo del 2019, se aprueba. Y en ese momento viene un parteaguas en donde vienen muchas esperanzas. Nosotros decimos que bueno, sin embargo hay resistencia, porque creo que la reforma laboral la pensaron más en el apartado A que en el apartado B. Hoy, que la reforma laboral trastoca los intereses de los sindicatos burocráticos, que tienen que ver principalmente con los intereses de las federaciones, en este caso de FETSE, ahí entra la problemática para nosotros, porque entonces se vuelve totalmente un masacote de intereses entre negocios de vivienda, entre negocios de uniformes, de calzados, porque en algún momento yo transité con la coalición y me separé, y hoy se los voy a decir, me separé cuando después de haber sido electa en una mesa por mis compañeros, en una asamblea por mis compañeros, fui ratificada 3 veces y Medel dio el golpe y dijo que ahí no había más gobierno que él. En ese momento le dije, como mujer de lucha no te puedo permitir que pases por encima de mi persona y de los intereses de mis compañeras. Si esto me estás haciendo a mí, ¿qué le vas a hacer a mis compañeros? Y quiero decirles, compañeros, que la coalición lo único que busca son posiciones de poder. En ningún momento nos han podido documentar cuál es la ayuda, cuál es la certeza y dónde están las bases para poder apoyar a los trabajadores. Esa es la gran diferencia entre los grupos que de verdad luchamos por la democracia, por
por transformar, por defender las causas de los trabajadores y los que son grupos de intereses para poder cerrar acuerdos y negocios. Aquí el gobierno dice que no hay dinero para plazas por defunción. Juan, ¿tú qué nos dices de este tema? Es una pregunta que nos hace el auditorio. Híjole, eso de que no hay dinero pues está por verse, porque la plaza existe. La plaza queda y además existe en convenio. Está registrado ante el tribunal. Por eso vuelvo a insistir. Yo veo y me da mucha tristeza ver aquí a los compañeros que están horas y horas esperando que les reciban, incluso a los propios secretarios, que los reciben aquí en Fray Servando 77 para solventar un tema. Y hablo de los trabajadores que esperan para que les entreguen la plaza. La plaza está activa y está viva porque tiene presupuesto. Esta podría cancelarse si hubiese algún decreto y no lo hay. Y no lo pueden hacer porque existe el convenio correspondiente y debidamente firmado en las condiciones. Y me voy a ir un poquito más allá. ¿Tienen con qué hacer las cosas? Sí las hay. Hay una Constitución de la Ciudad de México. Y esa Constitución de la Ciudad de México, tu servidor, fue el representante de los trabajadores de la Ciudad de México. Congresista. Soy diputado constituyente. Me da mucho orgullo porque realmente ha sido una de las mejores experiencias que he podido tener. Y la verdad, quiero decirlo ahora, digo, no lo pude haber cantado antes, fuimos los únicos que defendimos a la clase trabajadora. Ahí quedó los derechos en los primeros 10 artículos. Se reconoce el trabajo como un derecho humano. Hay mucho más que eso, porque hablas del noveno, hablas del 16, hablas del 17, hablas del 32, hablas del 32 a 35, hablas del 59, del 55 al 59. Ahí están los derechos de los trabajadores y además se prohíbe la privatización de los servicios públicos. Y eso fue un derecho, nadie lo quiere reconocer, ahí está la Constitución. Si la van a hacer valer o no, es otra cosa, pero ahí está. El tema nos da para muchas tardes, para muchas pláticas. Lo sé, hay mucho, pero esa es una parte interesante. No quiero pasar esto. No, a nosotros nos gustaría, Juan, que aprovecharas este espacio para decirnos algo que nos sirva como trabajadores, que dejes un precedente en esta tarde, algo esperanzador en estos momentos de crisis de nuestra organización sindical, hay mucho. De corrupción. Hay mucho. Lo que tú creas que este es tu espacio y los compañeros te están escuchando. Sí, mira, yo creo que hay mucho que hablar. Hablar de corrupción hay mucho que decir, hay muchas cosas que hacer. Pero hay algo que ahorita me preocupa mucho con los compañeros que quieren declarar o que les quieren obligar a declarar relacionado a su patrimonio. No nos oponemos a que se haga, nada más que hay formas de cómo se haga. Y si la dirigencia, esta coalición que firma Eladio de la Rosa, que todo el mundo sabe quién es Eladio de la Rosa. Fue mi compañero de generación, yo fui secretario con él y sé de qué clase está. Perdió la planta de asfalto. Es mal, él sacó a 1,000 y tantos trabajadores, los mandó a intendencia, los mandó al servicio médico. Ahí están los compañeros. El problema es que hay que recordarle a la gente qué pasó en el pasado para hacer el futuro. Ese es un tema importante. Pues es uno de los candidatos de Medel. Bueno, pues ahí estaba vendiendo. Él y Rubén Flores, que por cierto, Rubén Flores tuvimos que asesorar a una compañera de la junta local, que le dijo, compañeros, que no le regía la Gaceta del gobierno de la Ciudad de México para el resguardo porque tenían niños de 2 y de 7 años, que porque la junta local se regía por las disposiciones federales. Entonces dijimos, bueno, si él es tu secretario y es secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, por supuesto que te rige. Bueno, entonces, pues afortunadamente la compañera qué oportunidad tan importante. se supo defender, pero esa es la clase de representantes que tenemos. O Gaona, que es otro de los que trae ahí Medel, ¿no? O sea, se les olvida que a Gaona no lo quieren en los servicios, solamente Joel Ayala y el profesor Moreno que lo reciben, o la licenciada Jimena Jacinta, que dice que es buena persona, que hay que hablar con Gaona. Entonces a lo mejor ellos son los 3 votos que va a querer tener dentro de su planilla, pero los más de 8,000 compañeros de la sección 2 repudian porque los dejó solos en la pandemia. Sí, mira, vuelvo al tema y te comento. En el sentido estricto de la palabra hay que hacer un análisis perfectamente bien con relación
De hecho, ya nosotros nos adelantamos, estamos recabando firmas, lo comento. Vamos a ingresar un documento con firmas de los trabajadores para que el consejero jurídico nos conteste oficialmente los motivos y las razones de por qué los trabajadores de bajos recursos, en este caso que no son funcionarios, tienen que hacer una declaración patrimonial. Debo entender que fue el acuerdo que tuvo Joel Ayala Almeida con Irma Arendria Salazar. Sandoval. Entonces yo creo que si es así, bueno, pues bonita diligencia tenemos, que nos entregan al lobo sin que nosotros pudiéramos hacer defensa de nada, ¿no? Ese es de los reclamos más contundentes a FETSE, entre muchas cosas, porque yo sí debo decir algo. Yo reconozco al líder Joel Ayala como una figura que en su momento fue muy contundente y tenía representatividad para defender los derechos de los trabajadores. Sin embargo, yo sí he visto que hay varios momentos en donde ha habido como titubeos. Uno fue, por ejemplo, el más reciente que tenemos es de que él avala que declaremos los trabajadores y esta declaración de situación patrimonial, cuando somos los que, los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México somos los que menos ganamos de todo el aparato burocrático, y decimos primero que nos homologuen al sueldo de los federados y entonces nos... que no. ¿No? No. Bueno, a ver, yo te voy a decir por qué no quiero homologar, porque nosotros se lo pedimos a Joel Ayala, le pusimos los datos, los números y jamás hizo nada. Obtuvimos más sin él que con él. Y lo digo con todas las palabrotas que son. Entonces, para nosotros esta parte, también en el momento que instala un directorio y que sus dos integrantes de directorio van y entregan a los trabajadores. Déjame que te interrumpa, porque eso me molesta, me incomoda. Tuvimos más sin la FETSE que con la FETSE, y te voy a comentar por qué. Compañeros que se jubilan con 25,000 pesos salario base, en ninguna parte, a menos que sea la Suprema Corte de Justicia. Si la Junta Local se rige por la ley federal, que se homologue a la Suprema Corte de Justicia. Esa oportunidad, es el momento. Y la Constitución de la Ciudad de México nos da la posibilidad que con el presupuesto de la ciudad podamos llegar a la capacitación profesional, un tabulador dinámico, salarios de carácter profesional y un nuevo catálogo de puestos específico por área con perfiles debidamente especificados. Eso sería lo ideal. No, ahí está. ¿Y sabes una cosa? Hay 8,000 millones de pesos para hacerlo. Ok, pues entonces tenemos que defenderlo, y nosotros agradecemos pues esta claridad entre tanta oscuridad. Otro tema que nosotros decimos, como tú lo acabas de decir, la Ciudad de México ya tiene su Constitución, y así se lo dijimos al profesor Moreno el 10 de marzo que fuimos a FETSE y que nos manifestamos. Ahí, ¿qué fue lo que le dijimos? El tema de cambiar la figura o que desaparezca Captralir no quiere decir que nada más sea un nuevo edificio con un nuevo... No, o sea, nosotros necesitamos, de acuerdo a la Ciudad de México, primero las leyes laborales, las leyes secundarias. Te comento un poco del tema Captralir. Y sobre todo... Yo fui parte de la junta directiva, y fui parte de la junta directiva de Captralir. Ahí fui a votar. Ok. Bueno, la Captralir tiene un problema grave, está desfalcada. Sí, está en quiebra, por decirlo así. Necesitamos, para que esa caja funcione, por lo menos 5,000 millones de pesos. De un primer golpe para poder sacar. Son 25,000 jubilados y pensionados, más pensionadas que jubilados. Y 65,000, bueno, hoy no sé, con el número de fallecidos, que aún no se sabe cuántos trabajadores hayan fallecido, de nómina 5 eran 65,000. Es decir, 2-1. Hay dos activos por cada activo. Perdón, por cada jubilado. Y esto es grave. Decir que van a cambiar el membrete de la caja para hacer un nuevo organismo, yo creo que a Joel no le informaron que esos 65,000 trabajadores son de base. Todos son de base. Los que no son de base son los 70 y tantos mil que tenemos de este lado, que no cotizan a la caja. Esa es la diferencia. Nunca lo quiso entender y nunca lo entenderá. Tienen servicio médico porque hay un convenio de servicio médico con el ISSSTE, pero el hecho de la jubilación y la pensión se rige similar. Yo creo que no han visto la historia de la caja.
La caja nace en el 59, pero echa a andar su posición en el 62 con Uruchurto. Y él, ¿por qué hicieron la caja? Porque los trabajadores de gobierno federal, que era nómina 1, tenían servicios, y los de vista de raya, que es de ahí donde vienen los compañeros eventuales, no tenían servicio médico. Es más, tenían un hospital detrás de la propia caja que actualmente está en Castilla. Ahí estaba su hospital. Entonces hay cosas que la gente desconoce o que sabe, pero que realmente sí, no. se les olvida. Yo se lo decía a algunos compañeros de 469, le digo, es que el problema es que aquí hay que romper con el mito de que lo ideal es trabajar dentro del gobierno, ¿no? A lo mejor antes sí, en algún momento sí, pero hoy ya los salarios también son insuficientes. Le digo, y aunado a la representación sindical que, lejos de defender derechos, o sea, bloquea los derechos, ¿no? Bloquea los derechos porque le conviene más bloquear a los trabajadores para así venderle a la autoridad que ahí le tiene controlada la base trabajadora. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Bueno, es que también ustedes así aceptaron esa contratación y nunca repararon ni se fijaron que estaban aceptando plazas que no tenían la suficiencia presupuestaria. ¿Te platico un poquito la presupuestaria? historia? Cuando nosotros entramos a ese tema, había solamente 4,000 plazas. Solamente. Entonces, se buscó hacer economías para llegar a las 10,000. ¿Qué se hizo? Se dividió hasta en 3 una plaza para poder llevar a los compañeros a 469. Es decir, los 10,000 que teníamos ya como estabilidad laboral, transformarlos en ese proceso. Voluntarios que teníamos del otro lado, convertirlos en estabilidad laboral. Ese fue el asunto. Estos iban a hacer un proceso de basificación e inmediatamente los voluntarios, que eran ahora estabilidad laboral, iban a pasar a ser 469 para que anualmente se fuera regularizando. Por capas, iba a ser etapas. No alcance el tiempo y sí alcance el dinero. Pero es un verdadero ese es un programa a corto, mediano y largo plazo. O sea, y ¿sabes una cosa? Está escrito. Sí. Está documentado. Yo les decía a los compañeros de 469, yo tengo los documentos. No los dejé porque no los iban a saber utilizar. Y no es que sean tontos. Claro. No es que no quiero calificar a ninguno de mis compañeros, pero las cosas como son. Y entonces hay forma de poder regularizar, no nada más a ellos, sino también a los salarios de 25,000 y otras cosas más, haciendo acciones que permitan proponer. A ver, aquí es obvio que Captralir está en desfalco porque hubo un mal manejo de las cuotas de las aportaciones de los trabajadores. Esos 5,000 millones tienen que venir del gobierno. El director, cuando se jubila, se autoliquida de la caja. Fíjense, ellos sí se van con una idea clara de una pensión basta y suficiente. Un tema, aquí esos 5,000 millones de los que tú hablas tienen que ser una inyección del gobierno, o sea, eso lo tenemos que trabajar, pelearlo con la jefa de gobierno, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda, Así ¿no? es. O sea, porque eso es lo que tenemos que hacer, o sea, pelear ese recurso, ¿no? Pelear ese recurso. A ver, Sí. creo que me están diciendo que hay preguntas del público. Lo de Captralir, ok, quedó claro, era esa la pregunta del público. Era esa la pregunta del público. Agradezco. Y entonces, aquí hay una cuestión que también nos interesa mucho a nosotros con el tema de los secretarios generales. Los que ya terminó su gestión no tenían derecho a la ampliación de la toma de nota porque es ilegal esta ampliación que salió en un decreto en el mes de septiembre. Era únicamente para los sindicatos del apartado A. La Secretaría del Trabajo emitió la relación de los sindicatos que iban a esa ampliación. No venía contemplado el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México por ser apartado A. Por ser apartado B, pero sin embargo el tribunal les está dando la ampliación de la toma de nota cuando no tenían muchos toma de nota, ¿no? Es que ahí es a donde quiero decirte esto. Yo te haré una pregunta. ¿Cuántos sindicatos del apartado A han ido a este proceso que sufre el sindicato del gobierno de la ciudad? Exacto. Ni uno. Porque ahí sigue Gómez Urrutia, porque ahí sigue Juárez, porque ahí sigue, es más, el de Fuerza México.
Ahí están. Para aquellos que tenían que producir, ni siquiera han cambiado. Ay, qué bueno que tocas el tema de Fuerza México. Ya se fijaron, compañeros, por qué el exsecretario de la sección 12 no llegó a la diputación, porque no sé si se acuerdan que cuando le dieron su nombramiento decía que iba a ser diputado, iba a ser candidato a la diputación de la Asamblea Legislativa. Por eso no llegó, porque no sabía que ya no existe la Asamblea Legislativa. Bueno, a veces la ignorancia nos lleva a otras cosas. O sea, pero de esa magnitud tenemos los liderazgos. Así es. O sea, empoderados, soberbios, o sea, abusivos, ¿no? Entonces, bueno, otro de los temas que a nosotros nos salta ahí la duda es, FETSE está interviniendo, pero hay alguien entre los intereses de esos secretarios, que ya no son secretarios porque ya terminó su gestión, y algún personaje de FETSE, porque también yo veo que ese titubeo o esos errores del licenciado Joel Ayala, como en este caso de que primero les dieron la toma de nota a los 3 representantes de directorio de la sección 12 y después los desconoció, y que se retrató con el compañero que se fue a vacunar, ¿no? Indebidamente. Entonces yo creo que ese tipo de errores aparentemente son minúsculos, pero yo creo que son graves, porque yo sigo insistiendo, hay alguien en FETSE que está meciendo la cuna y que ya no le está llegando la información a Joel Ayala, y que está metiéndole cada gol. Joel, bueno, que lo saben aprovechar, ¿no? Porque Joel, de todo error le sacan un beneficio. Sí. Yo creo que a la jefa de gobierno la han engañado, le han contado cuentos chinos, le han llevado a que se desgaste. Y debo decir algo que puede sonar medio raro. La jefa de gobierno ha hecho cosas buenas, pero no se ven y no se saben. El problema es que le han estado calentando el oído, diciéndole cosas que no necesita saber en este momento para resolver un asunto. Necesita tener el resultado, pero como le van y le mienten a través de terceros, van y le mienten a través de dádivas a cuartas personas, pues la jefa ha dado indicaciones de que el sindicato sea democrático. El sindicato lo es. Que no quiere intervenir, que quiere que fluya. Pero la han involucrado. La han involucrado, y te voy a decir cuándo la emboletaron. ¿Cuándo fue el primer boleto que le dieron? Ve las notas de ayer, que habían ido con Suárez de Real a hablar porque les iba a dar línea. Perdón, ¿quién manda esas notas al periódico? Así es. Entonces, son los mismos que están engañando a la jefa de gobierno. Exactamente, pero te voy a decir algo. Acuérdate, si cuando salió retratada. Pero si fueron a hablar con él, pues que se lo queden callado, ¿no? Claro. Porque entonces ya las cosas se van a pero fue lo mismo que en el 2019, te acordarás que salió retratada la jefa de gobierno con Plácido Morales, el presidente del tribunal, ¿no? Y obviamente los que tienen lectura saben que ese día se fue a acordar, ¿no? La toma de nota provisional de Castelán, ¿no? Que por cierto no la supo utilizar, ¿no? Para Fíjate, lo que... hay un error ahí grave. El estatuto, tú debes conocer el estatuto. Claro. No habla de presidente interino. No, por eso te digo que el sindicato está, y por eso nosotros seguimos afirmando que el sindicato, no existe la figura de directorio para el sindicato único, sí para las secciones, pero no para el comité ejecutivo. Sí. No habla tampoco de esta figura de presidente interino, ¿no? Pero también aquí hay otra cuestión muy grave, que estos estatutos que están ellos basándose en la toma de nota 163, que por cierto no está publicada en el boletín laboral del tribunal, porque yo le he buscado, y que el 7 de enero, porque aquí la representación sindical de Castelán simuló un consejo, ¿no? Para registrar esos estatutos, con las firmas de los secretarios, sí. Esos estatutos con los que se están basando ahorita. Te platico un poquito de la historia de ese. Y el reglamento de elecciones, ¿cuándo se había visto un reglamento de elecciones? Si revisas un poquito la historia de ese congreso del 11 de julio del 19, yo salgo de la instalación, y quien toma la estafeta para llevar a cabo el proceso es un compañero de la 21, que por cierto no tiene toma de nota, Entonces ya no hay 40 secciones, FETSE, ya ahí al menos tenemos clarito que son 39 y está publicado, que convocaron a 40 secciones. Entonces, ¿y luego qué pasa con este hombre?
cancela, clausura el Congreso, ¿sí? Y se van a la sección 6, en el piso 2, a tomarle protesta a Castelán, sin ya tener el Congreso pleno, ¿eh? Ahí hicieron su fiesta. Ahí mismo hicieron la fiesta para el documento que acabas de mencionar. O sea, ni siquiera las formas. Y luego la otra, revisa... Pero todo avalado con el tribunal. No, espérame, revisa nada más la otra para que nada más ubiques. ¿Quién notifica al tribunal de los eventos del Congreso? El presidente del sindicato único, comillas, y lo digo comillas porque no merece ese título el personaje, y el secretario de organización. ¿Cuándo debe ser? El presidente del Congreso, que ya había clausurado el Congreso, que se llama Miguel Ángel Vázquez Reyes, y el secretario o primer secretario del Congreso. Ellos dos deberían haber notificado al tribunal y lo hizo, y así lo aceptaron. Qué democracia tan bonita. Y quiero decirte que ese documento lo tengo yo en mi poder porque yo lo solicité por transparencia. Ese documento que ingresó Castelán incluso va en blanco, sin logotipos. Sí. Incluso el tribunal me contesta que no tiene registro de los congresistas debidamente registrados, como lo marca la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, y me manda los gafetes de cada uno de los congresistas de ese día. Nosotros estuvimos revisando jurídicamente, por eso yo siempre he sostenido que todo lo que están haciendo en el sindicato único es ilegal. Yo no quiero que pase este momento sin aquí en presencia tuya invitar a los compañeros, porque tú tocaste el tema del TECMEC y el tema que está pasando con los sindicatos mexicanos, y en específico con el más importante de la Ciudad de México, el tercero más importante del país por el número de trabajadores que agremia, que representa cuotas y que está bien claro que son los intereses de funcionarios y de la federación y de ex representantes y representantes sindicales. Es un tema que nos lesiona, compañeros, y que es un tema de dinero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como Foro Permanente de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México? Los vamos a convocar a una marcha, a una movilización, a Gobernación y a la Embajada de Estados Unidos. Nosotros tenemos, yo soy mujer iztacalquense y quiero decirles que la funcionaria más importante en los Estados Unidos, en los Estados Unidos de Norteamérica, que fue Rosario Marín, fue iztacalquense, y tenemos ahí contacto con ella. Vamos a hacerle llegar un documento para que nos haga favor de llevarlo al Congreso de Estados Unidos y que sepan lo que está pasando con nuestro sindicato. Vamos a exhibir a los titulares del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a la Federación, a estos 40 representantes y a los funcionarios que han metido las manos, incluso que son los que estuvieron asesorando a la Planilla Azul, porque además los compañeros de la Planilla Azul dieron los nombres. Hay grabaciones de funcionarios que dicen: no se vale que hayan registrado unos estatutos que emanaron de una ilegalidad, de una simulación. Lo tenemos grabado, y fue alto funcionario del gobierno de la Ciudad de México. O sea, es muy grave, compañeros, lo que está pasando. La 4T y el ciudadano presidente de todas las mañanas, todos los males del país son corrupción. Pues quiero decirle que los funcionarios que nombraron en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje son corruptos y no están cumpliendo con el encargo público y con el verdadero objetivo del tribunal. Hay que decirlo y lo denunciamos porque este es un programa de denuncia pública y a las pruebas nos remitimos, porque hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Entonces, aquí el tribunal tiene que ser la autoridad garante, pero está cuidando los intereses de cómplices y de socios. Aquí son temas de dinero. Y si el maestro Juan Ayala acaba de decir que hay secretarios que no tienen toma de nota, entonces que nos rindan cuentas con mucho más razón de las cuotas de los trabajadores, del patrimonio sindical, porque están haciendo usufructo de todos estos recursos de manera ilegal. Y quien los administra, quien los retiene y quien los está entregando, quien los está concentrando, también tiene que rendir cuentas. Yo creo que es muy importante el hecho de la denuncia. Muy importante ahora sí que traspasar la frontera para poder denunciar cosas de esta naturaleza, porque afectan a los trabajadores. Yo creo que los trabajadores
hoy deberían escuchar dos vías. La vía de la democratización de la organización, que lo es, y la otra vía de las propuestas. La propuesta de qué hacer. Yo creo que si nosotros, de esos 5 puntos que te mencioné hace un momento, los lográsemos hacer, con eso tendríamos la tranquilidad y tendríamos salarios de dignidad y tendríamos trabajadores de base con dignidad. Entonces, ese hacia allá debe ser el objetivo de una organización sindical. Pues nosotros quisiéramos hacerte una petición aquí que quede grabada en este momento, pues que con la información que tú manejes nos ayudes a fortalecer un proyecto que de verdad sea de beneficio para las y para los trabajadores. O sea, nosotros nos pronunciamos por el verdadero respeto, porque decimos, podemos construir una organización sólida, fuerte, que en verdad cumpla con el objetivo que es representar dignamente y pelear por los derechos de las y de los trabajadores. Y que la autoridad entienda que no vamos a perder el respeto, porque vamos a hacer lo propio. Mientras sus funcionarios respeten y mientras los funcionarios no incurran en faltas, pues podremos llevar una sana convivencia y alcanzar logros y metas, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es que las compañeras y los compañeros, sobre todo de los 80s que llegamos, o sea, nos vamos en una desigualdad absoluta. ¿Por qué? Porque los 20 años de los gobiernos de izquierda nos han lesionado con las contrataciones masivas. Hoy, ¿qué decimos? Ya están todos los compañeros, pues ahora ya todos somos compañeros, pero ¿qué vamos a dejar? Estamos sentando las bases, por eso estamos luchando. Es que hay todavía, mira, aún cuando llegan los compañeros nuevos, que muchos tienen 15, 20 años, digo, me consta que alguno llegó a su base y cuando llegó a los 10 se pensionó porque ya tenía necesidad de jubilarse o pensionarse. Entonces yo creo que hay modos. Yo no culparía en ese sentido la basificación masiva, porque ahorita incluso el tema del outsourcing es otro temita que viene también implicado contra el gobierno, y eso va a restar alguna prestación. Pero creo que hay la posibilidad con el propio recurso de esos 8,000 millones de pesos que están de los trabajadores, poder realmente hacer aspectos de dignidad en aspecto salarial que dé la posibilidad. Ya lo demostré que se puede. Ahora sí puedo decir, yo lo hice. Sí se puede. Se puede cuando se tiene idea, se tiene ingenio, se tiene habilidad y se puede plantear. No solamente gritar y hablar o amenazar. No. Hay que plantear cosas que permitan realmente llevarlas a cabo. Que sean aterrizables. Nada más. Avanza uno, no quieres avanzar 10, pero aquí quieren avanzar 50 para ver si 49 se quedan de un lado y uno de este lado. No se puede. Tiene que ser al revés. Tiene que ser uno para quienes dirigen y 50 para los trabajadores. Y eso fue lo que hicimos nosotros, ¿no? Nosotros como Foro Permanente de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México nos pronunciamos porque debe de ser un secretario general ajeno a estos 40 últimos secretarios generales que nos han lesionado. Nosotros seguimos insistiendo en que estamos en contra de la reelección, de la figura de reelección, porque pues tantos años firmamos sufragio efectivo, no reelección, tantos años en la escuela de cada que se acercaba el acto conmemorativo era festejar la no reelección, ¿no? Porque es una figura dañina, autoritaria, que lo único que hace es generar vicios, y el sindicato más importante de la Ciudad de México, nosotros seguimos pugnando por la democracia. Mira, yo me puedo jactar, Angélica, y lo puedo decir público, de que lo que llegó al sindicato se quedó entre los trabajadores. Y eso lo puedo decir con toda la calma del mundo. Llegamos a un punto de quiebre dentro de nuestro sindicato, que pasó esta amarga experiencia y que hoy nos tiene 2 años sin representación sindical, y en una pandemia en donde los 40 secretarios generales que hoy reconoce FETSE, nosotros no los reconocemos, pero a ninguno ni se los compramos porque nos dejaron solos en la pandemia, y FETSE también nos abandonó en la pandemia. Si quieres abrir la democracia y realmente hablar de democracia, pues deja abierto a que participe cualquiera. Exacto. Es que era algo bien importante. Que si los dirigentes tienen la capacidad de convencer a todos, pues que sean los propios trabajadores los que tomen la determinación, ¿no? Sobre todo que estos estatutos que están por gestarse, que están por discutirse, o sea, tienen que tomar en cuenta la negociación colectiva, el interés colectivo. Déjame comentar 2 cosas. Estamos iniciando un congreso con un estatuto.
que no que emanó de una ilegalidad. Existen. Ahí está el estatuto. El que nosotros firmamos, ahí está, que es con el que abrieron hoy. Y están haciendo una elección con un estatuto que no conoce nadie. Así es, entonces, exactamente. Ya no es. Ya no hay democracia, ya es oscuro, ya son vagos. Ya barriste el primer punto fundamental. Si tú abres con un estatuto, debes cerrar con este. Y después, el próximo trienio, cuatrienio, cuando abres el nuevo panorama para que la gente conozca, que debe ser pública, para que todo el mundo sepa de qué se habla y qué se quiere decir en ese estatuto, por qué se pretende ese estatuto. Por ahí existe un reglamento. Que dice, que te voy a contar, ¿sabes? El grupo de Castelán, ¿quién dijo que había sido el padre de ese reglamento de elecciones? El ex procurador Rufino de León Tobar. A él le atribuyen ese reglamento, se supone que, bueno, hoy es magistrado, ¿no? Hoy es magistrado. Entonces, yo tengo entendido, sí. Él es la manita. Exactamente. Él es la manita. Y en algún momento nosotros estuvimos ahí en el tribunal, con el presidente del tribunal, y en esa mesa lo cuestionábamos todo esto que hoy hemos estado diciendo, y él nos pidió que habláramos con Rosa Isela, la exsecretaria de gobierno. Entonces, bueno, entendimos, ¿no? O sea, pero no lo hicimos porque nosotros entendemos que la lucha es clara y franca de democratizar la organización, ¿no? Correcto. Entonces, pues nosotros hemos llegado al final, queremos dejar abierta este espacio, este foro, invitar a todos los compañeros, compañeras, a representantes de otras organizaciones sindicales, que este es un espacio abierto, es un espacio de convivencia, es un espacio de denuncia, y para crecer, para aprender juntos de las experiencias. Juan, pedirte, pues, que, ¿por qué no? A mí se me ocurre en este momento que podamos establecer algunos criterios, algunas líneas en donde podamos coincidir ante este momento de quiebre por el que pasa la organización sindical, y estar asesorando sobre lo que podemos hacer los trabajadores para alcanzar metas, para alcanzar beneficios, que nos ayudes. O sea, yo sé que hay serios cuestionamientos de muchas y de muchos compañeros, pero yo creo que todos podemos tener una segunda oportunidad y reivindicar nuestra posición y ir construyendo poco a poco sobre la experiencia, porque todos nos equivocamos, pero también todos tenemos derecho a rectificar y a ayudar a crecer de... Conmigo cuentas, Angélica, no tengo ningún empacho en hacerlo, pero sí debo decir muy claro, como ser humano me equivoqué en varias cosas. Y te equivocaste en darle la confianza a esos 40 traidores que les distes, y que hoy finalmente van a traicionar, en donde estén, compañeros, en donde estén van a traicionar. Pero algo que sí debo dejar clarísimo: nunca con los trabajadores. Así es. Nunca con los compañeros, porque eso era mi objetivo. Yo soy un trabajador, voy al sistema de Evos todas las mañanas a checar mi tarjeta. Esa es nuestra esencia. Y eso no me hace menos, me hace un trabajador, y eso es lo que me llena de orgullo. Muchos han de decir que estoy loco. Tengo 43 años de servicio público, y la verdad, ver cómo la gente se jubila con una miseria, me parece que yo no lo deseo para mí. Y como no lo deseo para mí, busco para mí lo que para otros puede ser un beneficio, para que yo pueda gozar de ese beneficio mañana. Y eso es la parte importante. Pues hemos llegado al final de este programa. Esperamos sus comentarios. Vamos a tratar de contestarlos todos. Y pues muchas gracias a nombre de CDMX Noticias Radio. Ya hemos llegado al fin de este programa. Es el 4º programa. Hemos tenido muy buena aceptación, y pues está abierto este medio de comunicación virtual. Gracias a Cintia Caballero, que es la directora de la Fundación para la Dignificación de la Mujer, a Miguel Salguero, a Tania en la mesa de controles, a nuestro productor Alfredo Arias Flores, que está a cargo de la producción, las relaciones públicas y el contenido, a nuestro invitado, maestro Juan Ayala. Pues este es un espacio que está abierto para darle continuidad a todo esto. Y buenas tardes a todos y todos ustedes.